¿Acaso está mal robarle a los muertos? A pesar de las razones éticas, religiosas, e incluso legales en contra de ello, no creo que estés haciendo daño. Pues como te dije, están muertos. Sin embargo, creo que todos podemos estar de acuerdo en que algunos lugares no deben ser saqueados. En esta ocasión, estamos hablando del Titanic. En algún punto, fue una prestigiosa embarcación renombrada mundialmente. Sin embargo, mientras escuchas mis palabras, la nave sucumbe lentamente ante la presión de la zona batipelágica. Ahora, lo más tétrico es que la nave no se hundió sola. En aquella fúnebre noche, el Titanic arrastró a muchas personas, a una muerte lenta y asfixiante a manos del océano. Algunas de estas, simplemente se rindieron. Se sentaron a esperar, y aceptaron que la nave que alguna vez los protegió del frío y el ahogamiento, se convertiría en su tumba en cuestión de minutos. Lo que quedaba de los cuerpos, fue devorado por criaturas marinas o simplemente se descompuso en las aguas saladas del Atlántico. Además del acero oxidado y la vida marina que adorna la nave, los tesoros de sus dueños yacen alrededor del navío. Ya sean objetos de la época, un vehículo o joyería exótica que adornó los cuellos de las muertas. Estos objetos equivaldrían a una cifra astronómica. Y la gente lo sabe. En especial los piratas. Ahora, descender hasta la embarcación no sería cosa fácil. No solo por el imponente riesgo que sería ir tan profundo, sino por las posibles sanciones legales, por utilizar tecnología gubernamental con esos fines. Afortunadamente para los dos protagonistas de esta historia, ellos contaban con posiciones privilegiadas. Estas últimas, los proporcionaron con un submarino parcialmente modificado, y los medios requeridos para comunicarse. El trato era el siguiente: el que se metiera en el submarino se quedaría con el 70% de las ganancias. El otro se quedaría con el 30% pero permanecería en tierra, monitoreando desde la seguridad de una cálida oficina. Para ponerte en perspectiva del peligro que esto conllevaba, el Titanic yace en la tercera de 5 zonas oceánicas. Sin la ayuda de un submarino, tu cuerpo sería aplastado por la presión a partir de la segunda zona. Aparte de eso, los rayos del sol no pueden llegar hasta abajo. Así que estarías en una oscuridad permanente, y una temperatura bajo cero que te congelaría los huesos. Imagina el terror de no poder saber lo que hay a tu alrededor, mientras nadas indefenso en un vasto océano. Al menos, no te faltaría compañía. Luego de decidir quién iría en el submarino, los dos perpetradores pidieron el submarino para hacer un descenso de prueba. En la noche del 18 de agosto, el submarino fue desplegado en el Océano Atlántico. Luego de prepararse, el operador del submarino respiró profundamente y encendió la maquinaria. El submarino empezó a descender, y sus luces desaparecieron a los pocos segundos. Después de un par de horas de calma relativa, el submarino llegó a los restos de la embarcación. Los faros apenas podían alumbrar el buque debido a su inmenso tamaño. Mientras buscaba una entrada a la nave, pudo observar a las criaturas marinas que nadaban cerca de él. El hecho de que había criaturas que sobreviven en un ambiente tan hostil lo opacó brevemente de la maltratada nave frente a sus ojos. Afortunadamente para nuestro protagonista, la nave yacía partida a la mitad. Así que entrar no fue cosa difícil. Al entrar fue recibido por una sensación lúgubre. Lo que alguna vez fueron inocentes tonos de blanco, había cambiado a un tono anaranjado. Este último, reflejaba la antigüedad y el estado deteriorado del navío. Mientras exploraba los corredores, imaginó a esas personas tratando de huir de una corriente que los perseguía con malas intenciones. Era un pensamiento que le helaba la sangre. No obstante, prosiguió en su misión. El diseño del submarino era bastante ergonómico, así que pudo recorrer los pasillos y corredores con facilidad. Sin embargo, el pequeño tamaño del submarino significaba menos protección ante las abundantes amenazas del mar. Al poco rato, el submarino llegó a lo que alguna vez fue la Gran Escalera. El simple pensamiento de que alguna vez hubo personas subiendo y bajando las escaleras para disfrutar de sus vacaciones, lo hizo reconsiderar su posición actual. Sin embargo, regresar a la superficie con las manos vacías sería un desperdicio de tiempo y dinero. Así que continuó explorando. Eventualmente, los primeros zapatos empezaron a aparecer. Dado a que no hay cadáveres en el Titanic, los zapatos serían lo más cercano a un cuerpo que encontrarías.
Y los retorcidos que compran estas cosas, usualmente pagan bien por ellos. Usando un brazo especializado, empezó a recoger los zapatos y a meterlos a un compartimiento en la parte trasera del submarino. Sin embargo, había un detalle que lo inquietaba un poco. Mientras recogía los zapatos, sentía como que algo lo acechaba desde los rincones de la nave. No sabía cómo describirlo. Era como si hubiera algo inherentemente maligno observándolo en la oscuridad. A lo mejor era un efecto secundario por respirar el oxígeno artificial por tanto tiempo. Luego de explorar los vestíbulos y algunas habitaciones por un par de horas, el operador del submarino fue contactado por la persona que estaba en tierra. He podido encontrar algunas cosas de valor. Sin embargo, aún no he encontrado nada descomunal. Si yo fuera tú, me apresuraría y subiría de una vez. Creo que están empezando a preguntarse por qué no has subido. Solo recorreré la nave por 10 minutos más, y luego empezaré el ascenso. Quizá haya algo al norte de mi posición. Según los planos, eso solía ser la sala de máquinas. Dado a juzgar por el estado de esa zona y el peligro de un posible sismo marino, no creo que sea prudente entrar ahí. Cegado por la codicia, el operador del submarino apagó su micrófono y se adentró en lo que quedaba de la sala de máquinas. Lo que estoy a punto de contarte, fueron sus últimos momentos de vida. La sala de máquinas era inmensa. El hecho de que había varios hombres desnutridos, trabajando día y noche para mantener la nave a flote era bastante difícil de creer. Sin embargo, había un detalle que sacaba a nuestro protagonista de este pensamiento. Había una gran vibración que se sentía en toda la sala. Sin embargo, el pensamiento de una gran riqueza opacaba el temor de un posible colapso. Así que decidió seguir adelante. La búsqueda no fue en vano, habían restos de la maquinaria que servirían como objetos coleccionables. No solo eso, también pudo encontrar un reloj y algunos diamantes escondidos en unos zapatos. A lo mejor, estos obreros no eran tan honestos como creían. 15 minutos después, nuestro protagonista recibió una llamada de la persona en tierra. ¿Qué demonios estás haciendo ahí dentro? Hay un sismo marino sucediendo ahí en ese momento. Tienes que salir de ahí inmediatamente. Confundido por el rotundo silencio de la persona en tierra, el operador del submarino miró hacia la izquierda. Lo que vio lo perturbó tanto, que estrelló el submarino en uno de los rincones de la sala, causando que la vibración en la zona aumentara violentamente. El impacto causó una visión borrosa, y un fallo repentino en la interfaz del submarino. El operador del submarino trató de reactivar el submarino desesperadamente. Pero los propulsores no respondían. La idea de morir aplastado en la embarcación, lentamente se convertía en una realidad. Esto empeoró cuando una horripilante criatura empezó a nadar hacia él a una velocidad alarmante. Los faros empezaron a fallar repentinamente. Mientras parpadeaban pudo ver que más de esos seres aparecían en la oscuridad y empezaban a apoyarse en el cristal del submarino. Luego, uno de ellos empezó a hablar mientras los demás seres golpeaban el cristal. Vuestra codicia os ha llevado a irrespetar este lugar de descanso. Como castigo, experimentaréis el sufrimiento de las almas que perecieron en esta embarcación. Lo último que la persona en tierra pudo ver, fue cómo esos seres rompieron el cristal y le arrancaban las extremidades al operador del submarino. Este último, gritaba burbujas rojas mientras era presa de una perversa carnicería. La cámara se apagó a los pocos segundos. Entre los gritos y los sonidos subacuáticos, el micrófono recogió el sonido de pesado acero colapsando en el área. Y luego, nada. Un macabro silencio envolvió el área. La persona en tierra se quedó paralizada al entender lo que acababa de suceder y se cubrió la cara con sus manos. Después de estar desaparecido por varios días, se estableció que el operador del submarino había sido víctima de la inmensa presión del área donde probaba el submarino. Se le declaró como muerto, pero no hubo éxito en recuperar su cuerpo o los restos del submarino. Esto último, fue porque las últimas coordenadas del submarino habían sido alteradas misteriosamente. Ahora te preguntarás, ¿cómo sé todo esto? Bueno, francamente no sabría qué decirte. Una parte de mí te diría que me alegro de haberme quedado en tierra. Sin embargo, no sé si eso necesariamente sea algo bueno. Me pregunto si esos seres están dándome caza, y quieren arrastrarme de regreso hasta el fondo con ellos. ¿Por qué?
Bueno, el día de ayer encontré residuo marino en las ventanas de mi casa, y yo vivo a 4 horas de una zona costera. Así que no sé cuánto tiempo me quede. Aunque no creo que sea mucho, puedo escuchar pisadas mojadas afuera de mi habitación.